Buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este su devocional conjunto. En la mañana, muy temprano, nos levantamos para recibir la presencia de Dios por medio de su palabra, su nutrición, su alimento espiritual. Dios me los bendiga rica, próspera y abundantemente. Muy bien, entonces vamos a proceder haciendo una pequeña oración. Padre de los cielos, en esta mañana, oh Dios, nos quedamos en tu presencia, Señor. Que seas tú llenándonos de todo el conocimiento de tu voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual que proviene de ti, para andar como es digno, Dios, andar agradándote en todo y llevando frutos en toda buena obra, preparándonos y creciendo en el conocimiento pleno de ti, Señor. Padre, para que la promesa sea sobre cada uno de nosotros, la llenura del Espíritu Santo a aquellos que nos rodean, la llenura del Espíritu Santo a mi vida, a mi familia, a mis hijos y aún a aquellos que Dios traiga para este lugar y traigas con lazos de amor y lazos humanos para que te conozca a ti, Señor. Gracias te damos y nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema de hoy es Dios sin límites. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está Dios? Vamos a estudiar 5 puntos importantes. La omnipresencia de Dios, omnipresencia del Señor, de nuestro Padre, entender que nosotros no podemos huir de Él. Él está con nosotros, no tiene límites. Su presencia, que Él es nuestra guía. Y finalmente vamos a aclarar algunas dudas con respecto a las creencias erróneas que tenemos sobre la omnipresencia de Dios. ¿Listo? Bueno, primero que todo vamos a entender que Dios está presente en todo lugar, en todo momento, en toda nuestra vida. Él nos acompaña, Él es fiel y Él dirige nuestros pasos. Cuando hablamos de la omnipresencia de Dios y que ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Tenemos que entender que no estamos solamente refiriéndonos a un lugar espacial o a un lugar temporal, sino también que Él está en las circunstancias de nuestras vidas. Él está en lo que nos pasa, Él está en cada momento que vivimos, como lo vivamos, Él está allí. Y en eso consiste la omnipresencia de Dios, que nuestro Padre está en cada momento de nuestras vidas. A veces cuando hablamos de omnipresencia, creemos que estamos haciendo referencia o todo el tiempo creemos que hacemos referencia al lugar, a un espacio. Es cierto, Dios está en todos los espacios, pero Dios está en cada momento de nuestras vidas, en cada momento, y es lo que usted y yo debemos entender. Yo puedo decirles que muchas personas, muchos cristianos, porque he hablado con muchos cristianos, siempre están a la expectativa de tener una experiencia personal con Dios. Pero esto no quiere decir que cuando yo no sienta a Dios, que cuando yo crea que Dios no está conmigo, yo no puedo decir que Dios está alejado de mí, que Dios no está actuando, no está trabajando en mí. Nosotros no debemos limitar o ponerle límites a Dios diciendo que como yo no lo siento, como yo no lo experimento, como yo no lo oigo, entonces Dios no está conmigo. Dios siempre está conmigo. Y no tenemos nosotros que sentir cosas sensoriales o extrasensoriales para decir, tengo a Dios en mi vida. No. Dios, así crea usted que no está, así crea usted que no se encuentra con usted, Dios está allí, acompañándole en esos momentos, sean difíciles, sean momentos difíciles o sean momentos buenos o malos. Vamos a leer, como yo les decía,
les estaba hablando de Primera de Reyes, cuando estamos viendo lo que le pasó a Elías, ¿no? Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 19, y veamos allí cómo se manifestó Elías, cómo se manifestó Dios a Elías. Dice, en el versículo 11 del capítulo 19 de Primera de Reyes dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro como con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Sabemos que Elías tenía una crisis. Eso lo dimos hace poco, lo estudiamos. Y Elías estaba buscando a Dios y pasó un terremoto, pasó un viento fuerte, un fuego, pero Dios no estaba allí. ¿Dónde estaba Dios? En el silbo suave y apacible. Entonces no tenemos que experimentar grandes cosas o ver grandes señales para decir que Dios está con nosotros. Dios está en cada instante de nuestra vida. Por más sencilla que sea nuestra vida, Dios está allí, siempre al lado de nosotros, ¿no? Esa es la omnipresencia de Dios, que no se refiere a un lugar, no tanto se refiere a un lugar, sino también se refiere a mi vivencia, a mi experiencia de vida, en lo bueno y en lo malo. Allí está el Señor. Hay que entender entonces que no podemos, hay unas cositas que debemos entender, muy importantes, y que no podemos huir de Dios. Vamos a leer Salmo 139, busquemos Salmo 139. Salmo 139. Del 7 al 12. Vamos a leer Salmo 139 del 7 al 12, que habla precisamente de la omnipresencia de Dios. ¿Y dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Sí? ¿A dónde podemos ir? Porque donde podamos nosotros, o donde estemos, Dios está con nosotros. Dice, si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en los extremos del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esto es muy diciente de lo que es un atributo de Dios, la omnipresencia, y nosotros tenemos que entenderle de esa forma. Dice, no tiene límites espaciales ni temporales. Dios lo que quiere, lo que queremos, lo que queremos es siempre entender que Dios nos guía con su mano. Él es nuestro guía, porque Él está en cada momento de nuestras vidas. Por eso es omnipresente, porque está en cada momento para guiarnos. Y por eso debemos estar seguros. Por eso debemos estar seguros, ¿sí? Entonces, yo quiero que en este devocional, el día de hoy, en este tema, ya muchos sabían sobre la omnipresencia de Dios, pero posiblemente creíamos o teníamos la idea de que la omnipresencia es estar en todos los lugares. Sí, que Dios está en todos los lugares, es cierto, pero está en todos los momentos de nuestra vida. Y en eso consiste la omnipresencia de Dios. ¿Dónde está Dios? En todos los momentos, en cada instante de mi vida. Y como vemos y como ya sabemos,
está escondido está en Cristo Jesús, en mi corazón, en mis intenciones, en lo que es el trono de mi ser, ¿sí? Él controla todo mi ser. ¿Listo? Por eso no podemos huir de Él, porque Él siempre estará allí, todo el tiempo, conquistándonos con su amor. ¿Listo? Muy bien. Continuamos ahora para terminar con algunas observaciones con respecto a errores que se presentan, a la hora de creer, ¿sí? A la hora de las creencias o de las doctrinas, errores doctrinales o errores de creencias en cuanto a la omnipresencia de Dios. Primero, entender que Dios está en los momentos difíciles también. El Señor no está para tener siempre, por ejemplo, cuando se habla de que si a mí me pasan cosas malas, entonces Dios no está conmigo. Que si yo soy un pecador, entonces Dios no está conmigo. Tenemos que entender que el Señor siempre quiere convencernos de que nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Él quiere y Él siempre está allí, tratando de buscar esa oveja perdida, tratando de buscar las estrategias que Él solo tiene para que nosotros podamos regresar y buscarle y experimentar verdaderamente lo que Él tiene para cada uno, su verdadero conocimiento, su verdadero amor. Entonces, hay errores doctrinales o errores de creencias que suponen de que si yo soy pecador, entonces Dios ya no está conmigo, que Dios ya no me acompaña, que si no me suceden cosas buenas, entonces Dios se ha alejado de mí, que la ira de Dios está sobre mí. Hay que cambiar esa actitud. Lo otro es lo que se llama el panteísmo. El panteísmo. Creer que Dios es una energía, ¿sí? Que Dios es una energía y que esa energía está presente no solamente en el ser humano, sino que está presente en los objetos, por ejemplo en un árbol, por ejemplo en un instrumento, ¿sí? Eso es un error, creer que la creación es Dios. Dios no es la creación, Dios no es lo creado, Dios es Dios. Y Dios sí se manifiesta en nuestras vidas, pero no se manifiesta en objetos, no se apodera de objetos, no vive en objetos, ¿sí? Él no vive en objetos. Por eso el panteísmo y, por ejemplo, el deísmo, que dice que Dios no interviene en los asuntos humanos, que Dios está alejado de los asuntos humanos y que Él no está allí en las cosas que nos pasan, ¿no? Que Él solo es un observador. Ese es otro error que podemos estar cometiendo. Más errores. Errores de adorar la naturaleza, las energías, ¿no? Entonces, adorar a imágenes, adorar creyendo que Dios está en lugares, ¿cierto? Que Dios está en lugares. Sí, hay lugares en el cual pues hay lugares especiales, pero cuando se habla desde las corrientes de panteísmo, de energías, de ocultismo, entonces estamos mal en ese sentido. Debemos entender que no es así. Si quieren, vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 23 para de una vez quede claro de que esto no es de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 23. Entonces, todos aquellos que te hablan de energías, que Dios, hay una energía de Dios en un objeto, por favor, no aceptemos eso. ¿Listo? Tenemos que entenderlo. Vamos a Romanos entonces. Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra de Dios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles. ¿Sí? De aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Entonces, las personas que tienen una mente, que tienen a un Dios mental, pero no un Dios real, un Dios de energías, creen que Dios está en objetos o en animales. ¿Sí? Entonces, no es así. Es aquí, a la luz de la palabra de Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sí? Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso dice aquí en la palabra en el versículo 25. ¿Sí? Dios los entregó a las concupiscencias de sus corazones. De sus corazones. Ojo con esto, es muy importante entenderlo. Dios vive en el creyente. Dios vive en el creyente, en aquel que cree en su Hijo, en el Señor Jesucristo. No en objetos, ni en animales. Somos nosotros su posesión especial. Sí, somos nosotros. Y finalmente, para concluir, vamos a Romanos 8, más adelante. Romanos 8, 38 y 39. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Terminamos entonces con esto. Sabemos que Dios está en todos, es omnipresente, que está en nuestras vidas, en cada aspecto de nuestras vidas, en cada momento, por difícil o bueno o malo que sea, pero que también está en nuestro corazón y que somos posesión suya, ¿cierto? Y que nada nos podrá separar del amor de Dios. ¿Listo? Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Espero que haya sido de edificación este tema.